Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigían a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros unos de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, somos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. El Evangelio de San Marcos nos muestra hoy a Jesús y a los discípulos y hace una pregunta que es la que nos hace a nosotros: ¿quién dice la gente que soy yo? Cada uno de nosotros tiene que dar su respuesta sobre quién es Jesús. Pero fijaos en qué contexto le hace la pregunta a los discípulos. Van andando a Cesarea de Filipo, una aldea al norte del Jordán, al norte de Israel, que está dedicada a vacaciones del pueblo romano, una aldea absolutamente pagana, hasta en el nombre, Cesarea, el nombre del César, donde en los gimnasios los judíos incluso disimulan la circuncisión y se someten al paganismo. Y yendo hacia esa aldea, Jesús hace la pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Teniendo en cuenta que en el grupo de Jesús había dos celotes, es decir, dos nacionalistas, lo que hoy podríamos decir dos terroristas, dos discípulos, pues la disputa estaba servida. Ha llegado el momento y efectivamente Pedro dice: tú eres el Mesías. Pronuncia la palabra tabú, que estaba en ebullición dentro del grupo de los discípulos. Todos iban pensando: vamos hacia el norte de Israel, a la ciudad pagana. Nos pregunta quién dice que soy yo. Pues esto está servido. Vamos a empezar el mesianismo de norte a sur, vamos a incitar a la guerra santa de norte a sur y vamos a terminar con esta chusma de paganos que son los romanos, que están invadiendo nuestro país y además están improntando estas costumbres absolutamente extrañas a nosotros. La polémica estaba saliendo. Y así les preguntan: ¿quién dice la gente que soy yo? Claro que Pedro le dice: tú eres el Mesías. Y claro que Jesús le dice: eso no se lo digáis a nadie. No le digáis que yo soy el Mesías, porque tenéis una idea totalmente equivocada de mí. Porque el Mesías, y se pone a citarles al profeta Isaías que hemos escuchado en la primera lectura. El Mesías tiene que padecer, tiene que sufrir, será entregado a los tribunales. Nos dice el evangelista, se lo decía todo con claridad. Y Pedro, que no quiere someterse a ese Mesías, Pedro que quiere que el Mesías sea el libertador de Israel, como él lo tiene pensado, como un caudillo jefe que gobierne con mano dura, le dice al Señor: no te puede pasar eso a ti, Señor.
¿Cómo va a ocurrirte esto? Pedro increpó a Jesús. Y Jesús se lleva a Pedro delante de los discípulos, se pone de cara a ellos. ¿Habéis escuchado lo que le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. Bueno, pues a nosotros hoy se nos pregunta ¿qué idea tenemos de Jesús? Igual también tenemos una idea tan confundida como la que tenía Pedro, como la que tenían los discípulos del momento. Y pensamos en un Jesús demagogo, en un Jesús milagrero, que está para solucionar nuestros 4 problemas de bagatelas, o nuestras enfermedades, o para solucionarnos la papeleta de esta vida. Y también nos dice hoy el Señor, no le contáis a nadie que ese soy yo. Porque la idea que nosotros los creyentes demos sobre Jesús, eso es lo que está viendo la gente. Y estamos dando una idea probablemente muy distorsionada de Jesús. Y estamos dando una idea de Jesús de poder, de un Jesús que está por encima de todos, de un Dios que está para premiar buenos y castigar malos, de un Dios que está tan por encima del hombre que solo podemos recurrir a Él para que nos eche algunas migajas. No le digáis a nadie que ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que estamos diciendo. No es el Dios humano, no es el Dios cercano al hombre, no es este Dios revelado en la persona de Jesús de Nazaret, que es un hombre como nosotros, que viene a enseñarnos una filosofía de vida que está basada no en el poder, no en el dinero, y que nosotros todavía no nos hemos enterado. No le digáis a nadie que ese es Jesús, porque estamos totalmente equivocados. Satanás se ha metido en nuestro corazón, y se ha metido en nuestro corazón para rechazar a este Jesús sufriente. Se ha metido en nuestro corazón para rechazar a este Jesús humilde, a este Jesús que es cercano al hombre, para enseñarle a vivir con el hombre. Y Jesús se ha metido en nuestro corazón para decirnos, no le digáis a nadie que yo soy ese que vosotros decís. El demonio se ha metido en la misma iglesia y está atacando a la iglesia desde dentro. Es la tentación demoníaca de todos los tiempos. Es lo que Pedro le dice al Señor, no te puede pasar eso a ti, Señor. ¿Cómo no vas a ejercer el poder? ¿Cómo no vas a ejercer desde el dinero cada vez tener más cosas, más casas, más instituciones para servir mejor? Es una tentación demoníaca. El demonio se ha metido en las curias eclesiásticas. El demonio se ha metido en las casas religiosas. El demonio se ha metido en la iglesia intentando apartar a este Cristo sufriente para mostrarnos a un Cristo poderoso y a un Cristo terrible. Y esta es la idea de Cristo que estamos dando. Por eso tanto paganismo a nuestro alrededor. Por eso Cristo no convence, porque la imagen que damos nosotros de Él no convence. Es un Cristo que no tiene nada que ver con el Cristo del Evangelio. Y ese es el que estamos mostrando. Apártate de mi vista, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. Esto es lo que nos dice hoy a nosotros el Señor. Y coge aparte a sus discípulos y les dice, el que quiera venir conmigo, el que quiera ser mi discípulo, primero, que se niegue a sí mismo, que se niegue a sus caprichos, que se niegue a esas formas de pensar obsoletas que tiene sobre mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, que cargue con las contrariedades de la vida, que cargue con todos los sufrimientos que impone la vida, y que entonces me siga. Ese es el discípulo, el que es capaz de ver al Señor de esa manera, como el Mesías sufriente. ¿Y sabéis lo que ocurre?
que cuando el Señor así gobierna nuestra vida y se convierte en nosotros en un principio filosófico, en una forma de entender nuestro mundo, y a eso me refiero como principio filosófico, en una filosofía, en una manera de vida, entonces el Señor se convierte en la fuerza de nuestra fuerza. Y Jesús es lo que nos da fuerza para enfrentarnos al sufrimiento. Y Jesús nos da fuerza para enfrentarnos a la propia cruz, como Él se enfrentó a la suya. Y Jesús nos da fuerza para que, con su forma de entender el mundo, seamos capaces de caminar por este mundo. Él es la fuerza de nuestra fuerza. Él se nos presenta como el que nos puede solucionar la vida desde su forma de entender el mundo. Pero fijaos, y esto además no como una teoría, no como una forma filosófica, nos lo ha dicho la carta del apóstol Santiago. Tú puedes decir que tienes esta fe, pero si no lo demuestras en tu vida, de nada te sirve. Muéstrame tu fe, sin obras, que yo por las obras te probaré tu fe. Luego, si queremos realmente ser cristianos, tenemos que atentar a este Cristo sufriente, a este Cristo derrotado, a este Cristo humilde, cargar con nuestra cruz e ir tras Él. Y entonces estaremos mostrando la imagen correcta de Cristo al mundo. Entonces, por nuestra manera de obrar, le estaremos diciendo a la gente quién es Cristo. A ese sí que podéis decir quién es. De ese sí que podéis dar testimonio. De ese sí que podemos dar la buena nueva de que es la fuerza de nuestra fuerza, porque ese Cristo sufriente es el que nos dará fuerza para enfrentar el sufrimiento y la maldad de este mundo. El Señor nos ayude a vivir desde este Cristo sufriente. El Señor nos ayude a quitar de nuestras cabezas esa imagen distorsionada de Cristo para dar al mundo la verdadera imagen que debemos dar los creyentes. Creo en un solo Dios,